Y ahora vamos al tema político judicial, lo que ha el tuit del Ministerio Público y señala lo siguiente. La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes en su condición de congresista de la República como presunto autor del delito contra la administración pública, concusión. Hay un segundo tuit. La investigación también comprende a la ciudadana Penélope Joana Contreras Cabezas como presunta cómplice del referido delito. Muy bien, ¿esto a qué se debe? Pues el último domingo se evidenció tras una denuncia periodística de que trabajadores del despacho del presidente del Congreso destinarían parte de su sueldo para financiar una campaña para limpiar su imagen a través de las redes sociales. Y por eso nos vamos al Congreso de la República con Yuli Guevara para conocer cuáles son las reacciones al respecto. Yuli, contigo, adelante, buenos días. El Congreso el día viernes en la conferencia ha sido bastante claro. Sí, ¿cómo estás? Hoy día se están tratando estos temas, precisamente el congresista Hernando Guerra García está declarando a la prensa. Desde ese punto de vista, si las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría quieren hacer investigaciones, pues saludo que estas investigaciones se den. Las investigaciones tienen que darse, pero siempre tenemos que tener en claro que en nuestro país y en general en el mundo del derecho hay la presunción de inocencia. Saludo que estas instituciones hagan ese trabajo, como también de igual manera hay congresistas que pueden desear iniciar una acción de vacancia. Eso es parte del funcionamiento democrático de nuestro país. Congresista, pero pareciera de que dos cosas. Primero, que Fuerza Popular no tiene una posición dividida, mejor dicho, mantiene una posición dividida. Arturo Alegría, escuchábamos de que van a respaldar en bloque. En un momento también Patricia Juárez señalaba de que se evaluaría. Entonces, ¿tienen definida una posición concreta? Y en segundo lugar, Fuerza Popular está blindando al presidente del Congreso porque los indicios, o por lo menos ya las investigaciones, están subiendo de nivel y ya no estamos hablando de una situación leve en medio de cuestionamientos al presidente del Congreso. Respecto a la primera parte, Fuerza Popular es un partido organizado y la voz de Fuerza Popular la tiene el vocero. Y el señor vocero, Arturo Alegría, ayer ha sido bastante claro sobre la posición de Fuerza Popular. Nosotros no tenemos divisiones, pueden haber algunos matices personales, pero tenemos una sola posición que ayer se ha comentado. En segundo lugar, claro, usar la palabra blindar es casi una moda, ¿no es cierto? Nosotros no blindamos a nadie. Yo acabo de señalar que saludo que se hagan investigaciones, saludo que la Procuraduría, que la Fiscalizaría pueda iniciar esto. El señor Soto, el congresista, el presidente Soto, dio una conferencia de prensa el viernes, salen más temas, la prensa va a buscar más temas y de repente también sobre otros temas se tendrá que investigar. Pero que nosotros tengamos una posición política en la que creemos que la institución del Congreso no puede estar pues remecida a cada momento, no significa que blindamos. Nosotros no blindamos a nadie. Pero en todo caso, congresista, perdón, discúlpeme, pero quien remece la institución del Congreso no son los periodistas, sino quizás también los propios congresistas, en este caso el presidente del Congreso, que tiene estos serios cuestionamientos y sobre los cuales hay una moción en curso que está esperando las firmas. Usted lo ha dicho, cuestionamientos. Tienen cuestionamientos, que se investiguen los cuestionamientos, pero no son hechos concretos. Cuando tengamos hechos concretos, otra sería nuestra posición. Mientras hayan cuestionamientos, mientras hayan suposiciones, saludo que las instituciones lo hagan. También hemos saludado que el presidente del Congreso haya declarado en la prensa y también hemos saludado que él se ponga a disposición de la Comisión de Ley. Respalda en todo caso las investigaciones también de los medios de comunicación, congresista, porque creo que es parte de la labor de fiscalización. Por supuesto, todos tienen que investigar lo que quieren. Yo creo que estamos en una democracia donde se debe de investigar, los organismos pueden investigar, los congresistas pueden investigar y los medios obviamente que pueden investigar y lo hacen, ¿no? Lo hacen en algunos casos bastante animados, en otros casos no investigan tanto, en otros casos hurgan más, pero esa es la libertad de los medios en nuestro país. En otros casos sí ha habido la situación donde también se han cuestionado, no específicamente al presidente del Congreso, pero a otros congresistas con mayores denuncias, y sin embargo eso también ha sido sinónimo de sanción. En el caso del presidente Soto, el presidente del Congreso, se está cerrando justamente en su defensa, y que señala incluso que solo son indicios en una radio local. A ver, el presidente Soto lo que ha señalado es que son indicios, los indicios deben de demostrarse. Nuevamente señalo, enhorabuena que se investigue, enhorabuena que la Fiscalía
que la Procuraduría, y de lo que yo he escuchado del presidente del Congreso, es que le ha dicho que se va a someter a esas investigaciones. Nosotros en lo que queremos ser muy claros es que el Congreso de la República es un poder del Estado y que no podemos estar todo el tiempo pensando en que por determinados temas hay que sacar a un presidente del Congreso. El presidente del Congreso se demuestra que ha cometido errores, pues tendrá que responder políticamente por eso. Pero el Congreso es una institución a la que debemos de proteger todos en nuestro país. Congresista, si me permite cambiar de tema, ayer, se comentaban o se buscaban algunas posiciones en torno a las declaraciones del presidente del Poder Judicial respecto a aplicar la situación del Salvador. El presidente del Consejo de Ministros señalaba de que no se descarta, el ministro de Justicia ha señalado que no se podría aplicar. A su parecer, ¿esto podría verse en el escenario peruano? Yo he escuchado a mucha gente que dice no estamos en la misma situación que El Salvador. Yo calculo que deben estar esperando que estemos en la misma situación que El Salvador, llenos de maras, como fue, y la razón por la cual el presidente Bukele tomó varias medidas. Algunos dicen acá no necesitamos un Bukele. Yo creo que necesitamos por lo menos 2 Bukeles. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer en nuestro país. Y ahí es donde creo que nuestra prensa debe poner la atención. Preguntamos por el tema de Soto, preguntamos por temas de lo que yo llamo politiquería. Tenemos que preguntar por la política que le interesa a los peruanos. La seguridad, los cierres de los locales, la recesión, el niño que viene. Yo no he estado declarando en la prensa porque quería determinar de tener un plan de trabajo que sí lo hemos trabajado con el presidente Soto, para ver en qué tenemos que legislar en este semestre. ¿En qué tenemos que legislar? En seguridad. ¿En qué? En prevenir el tema del niño. ¿En qué más? En reformas constitucionales. ¿En qué más? En atacar la recesión que tenemos. Ahí es donde yo les pido a ustedes, prensa, que nos concentremos, que le pongamos la atención, que investiguemos, que seamos muy agudos, porque la población está cansada de dimes y diretes. Usted dice que se necesitan 2 Bukeles, pero ¿sabe usted que los métodos de Bukele han sido sumamente cuestionados, sobre todo en el tema de atentado contra los derechos humanos, a personas que han sido detenidas y que han aparecido muertas en las cárceles de El Salvador? Esa es su opinión. Yo tengo No, es un informe, son informes de organismos internacionales de derechos humanos, no es mi opinión. A mí me gustan los resultados que ha tenido Bukele, usted pensará de otra manera, los informes de derechos humanos de otra manera. Yo creo, repito, que ojalá tuviésemos 2 Bukeles en nuestro país, porque la seguridad es algo que ya le cansó a la gente. Otra pregunta, permite. Lo que yo más admiro de Bukele son las normas que han permitido que nuestro país, que ese país esté en una mucho mejor situación respecto a la criminalidad. Hay cosas que cuestiono de Bukele, sí, su afán de querer quedarse, no me gusta, pero uno tiene que saber hacer los análisis de manera separada. Congresista, hay un reclamo efectuado por parlamentarias de izquierda con relación al fondo editorial del Congreso, que está a cargo de Fuerza Popular, en el sentido de que en los textos se resalta de manera positiva el autogolpe de abril de 1992 de Alberto Fujimori. ¿Cómo toma usted estos reclamos y si se está distorsionando aquí la historia como señalan ellas? Yo creo que las congresistas que han señalado eso necesitan pasar un curso de lectura y de comprensión de lectura, porque eso no dice el texto. El texto lo que hace es explicarle la Constitución a los niños, es un muy buen texto y no sé qué cosa han leído ellos. Gracias. Declaraciones del congresista Hernando Guerra García, ¿no? Aquí en el Congreso de la República. Él ha señalado que son politiquerías lo que se dice acerca del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Ha señalado que hay temas mucho más importantes, pero lo cierto es de que hoy el procurador del Estado, Daniel Soria, estuvo en el Congreso de la República y se refirió precisamente a esta denuncia, a esta indagación preliminar que ha abierto la Fiscalía contra el presidente del Congreso y una de sus trabajadoras. Vamos a escuchar lo que señaló al respecto. Bueno, la Procuraduría General del Estado hizo una evaluación de la información que se difundió el fin de semana en los medios respecto a estos chats donde se hacía una suerte de colaboración, aparece la palabra voluntario, ¿no?, para poder financiar ciertas labores de publicidad del congresista. Nosotros hemos un poco evaluado el contexto y bueno, también el hecho de que hay conductas similares que han sido motivo de otras denuncias
tanto por parte de la Procuraduría General como también el inicio de investigaciones de oficio de la Fiscalía de la Nación. Y es por ello que llegamos a la conclusión que hay lo que en derecho penal se llama un nivel de sospecha simple para poder iniciar una investigación, ¿no? Y se le ha pedido entonces a la Fiscalía de la Nación que empiece las indagaciones preliminares y efectivamente, como creo que ustedes saben, la Fiscalía de la Nación ya formalmente ha dispuesto el inicio de las mismas el día de hoy en la mañana. No es regular. ¿Cuáles son esas diligencias que se van a realizar? Bueno, las diligencias consisten en llamar para dar una declaración a las personas involucradas, al propio congresista, analizar algunos otros elementos de contexto, ¿no? Pero lo que sí tiene que quedar claro es que quien dirige la investigación es la Fiscalía de la Nación. Nosotros como Procuraduría General representamos los intereses del Estado en este presunto delito en agravio del Estado y también podemos eventualmente, conforme la investigación avanza, presentar algunos otros elementos de convicción, ¿no? Por aquí, digamos, el principal argumento de Soto frente a estos cuestionamientos es que toda la donación ha sido voluntaria, ¿no? Y justamente se ve también a través de su asesor de que bajo este argumento se podría salvar quizás de alguna situación. Precisamente eso es lo que se tiene que investigar, ¿no? Si ha habido realmente una conducta voluntaria o ha habido algún tipo de presión, ¿no es cierto? Porque recordemos que estamos ante un contexto de un caso que de alguna manera tiene una suerte de patrón con otras denuncias que han habido, ¿no? Entonces eso creo que da el mérito suficiente para que se inicie la investigación preliminar. Aquí depende mucho el testimonio de los trabajadores, ¿no? Digamos que ahora él en su calidad de presidente del Congreso tiene otro peso en el Parlamento también y eso puede ser, digamos, sugestivo para los trabajadores. Sí, podrían haber algunos elementos eventualmente de coacción, pero precisamente la idea es buscar la verdad, ¿no? La investigación fiscal lo que quiere es buscar la verdad de los hechos para saber si ha habido un presunto delito o no. Y recordar también que todos somos iguales bajo la ley. Entonces no hay privilegios, todos tienen que ser investigados con la misma vara, tanto si ejerzo una alta función como si soy un servidor público común y corriente, ¿no? ¿Cuál es el peso que tienen estos chats, esas comunicaciones y cuáles son los presuntos delitos en los que habría incurrido presuntamente el presidente del Congreso? La denuncia que se ha presentado ha sido por el presunto delito de concusión, ¿no es cierto? Que implica que hay un funcionario que a través de una conducta trata de coaccionar directo o indirectamente a una persona para que haga algo. En este caso, presuntamente, estos aportes de dinero para su campaña de publicidad, ¿no? ¿A qué se refería específicamente con elementos de coacción? ¿Esto podría perjudicar el testimonio de los trabajadores? Cuando hablaba de elementos de coacción me refería un poco al tipo penal que está involucrado, ¿no es cierto? Porque la idea es que de alguna manera hay que evaluar qué conducta ha habido detrás para que genere a su vez la conducta de los trabajadores de dar estos aportes, ¿no? O sea, el hecho es determinar la verdad, si estos aportes fueron realmente algo espontáneo y voluntario, si fueron producto de una coacción del jefe, y la conclusión a la que llegue la fiscal de la Nación determinará si al final se presenta una denuncia constitucional o se archiva el caso. Ahora, es importante precisar de que tiene poder justamente Alejandro Soto en el Parlamento por el cargo que ejerce. ¿Es, digamos, recomendable que él se aparte del cargo para que pueda seguir libre sus indagaciones y no tener ninguna, digamos, presión sobre sus trabajadores? Bueno, la decisión sobre continuar o no en el cargo le pertenece a los congresistas, ¿no? Es un tema sobre el cual yo no me puedo pronunciar, pero quisiera reiterar lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? De que en una democracia todos estamos sometidos bajo la ley en las mismas condiciones, ¿no? O sea, no hay privilegios, congresistas, ministros, etcétera, acuden al Ministerio Público a dar sus testimoniales o sus declaraciones indagatorias de la misma manera que lo hace cualquier ciudadano o ciudadana común y corriente. Sucede que siempre hemos escuchado que no hay sentencias condenatorias y mientras tanto no hay responsabilidad, y esto ha pasado incluso con también a un miembro de la mesa directiva que tuvo que ser vacado, no cuando ya fue condenado. Claro, lo que sucede es que tenemos que distinguir la responsabilidad penal de otro tipo de responsabilidades que se pueden dar en el ámbito del Congreso, ¿no? La investigación fiscal que se haya iniciado esta mañana va a seguir su trámite, podría acabar en un proceso judicial penal y en una sentencia efectivamente,
pero eso corre por cuerda separada de las decisiones que puede tomar el Congreso, por ejemplo, en su comisión de ética, o la propia decisión política de cambiar el liderazgo de la presidencia del Congreso, ¿no? El sistema de defensa jurídica del Estado que yo represento participa única y exclusivamente en el primer caso, ¿no? En litigar en procesos penales en nombre del Estado, en este caso en la investigación que se ha iniciado, ¿no? Bien, ahí escuchábamos las declaraciones del Procurador General del Estado, Daniel Soria, en relación a estas diligencias preliminares que va a iniciar la Fiscalía de la Nación respecto a estas investigaciones que responden a la supuesta comisión del delito de concusión, ¿no?, en la que está inmerso el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y también la trabajadora Penélope Joana Contreras Cabezas como presunta cómplice de este delito. Entonces vamos a continuar aquí en el Congreso buscando más reacciones. Ya sabemos la posición de Fuerza Popular. Hernando Guerra García ha dicho que no se trata de un blindaje, pero ellos insisten en que hay la presunción de inocencia. Ya hemos visto también que en otras ocasiones también ha ocurrido lo mismo. Esto es una situación difícil también de probar porque se habla de aportes voluntarios y también hemos visto muchos de estos casos en la Comisión de Ética cuyos votos no han llegado, digamos, a tener una sanción efectiva por parte de congresistas denunciados, en el caso, por ejemplo, de los recortes de sueldos. Así que vamos a ver cómo se procesa esta diligencia contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y cuál es la situación o la decisión política que van a adoptar los congresistas de la República. Así es. Hay que señalar también que como precedente está el caso de la congresista Lady Camones, quien ocupó la presidencia de la mesa electiva y también fue censurada por audios que se filtraron desde su propio partido en una conversación con el presidente del partido, el señor Acuña, ¿no?, quien estaba intercediendo, estaba pidiéndole también votos para un proyecto de ley cuando postulaba al gobierno regional de La Libertad. Así que así están las cosas en el Congreso de la República. Volvemos contigo en Estudios Centrales.